Hermanos amados, comenzamos la segunda parte, como ustedes vieron ahí en la introducción, del estudio Evangelización Bíblica. La segunda parte. Y quiero animarles a que continúen haciendo el esfuerzo que hicieron en la primera, que es escribir estos versículos que van a ir apareciendo en la pantalla, que entiendo que es un trabajo arduo, pero en ese trabajo arduo somos edificados de una manera que no nos podemos imaginar. El estar sentados delante del texto bíblico, el buscar en la Biblia, el encontrar lo que verdaderamente necesita nuestra alma. Quiero pedirles entonces nuevamente que lo hagan con mucha paciencia y puedan encontrar ahí la verdad, la palabra, a Cristo Jesús, que es a quien nosotros necesitamos conocer para poder evangelizar como verdaderamente lo debemos hacer. Les invito, hermanos amados, a que hagan ese trabajo. El texto va a aparecer ahora en la pantalla y ahí ustedes entonces lo van a poder escribir cada uno. Después de eso viene la reflexión y vamos a continuar. Tenemos tres partes que ver nosotros hoy día, como las primeras tres: la predicación, la terrible condición en la que nos encontramos nosotros y el arrepentimiento. Ahora vamos a ver otras tres partes que van a componer estos seis componentes de la evangelización. Que el Señor les bendiga. Ya vimos las primeras tres, ustedes hicieron un trabajo seguramente de mucha dedicación escribiendo esos versículos y si escucharon los textos que fui analizando de los que ustedes anotaron, se dieron cuenta de que yo cito solamente un extracto del versículo completo que a veces está escrito en la Biblia. A veces es el versículo completo, pero en otras partes solamente cito un extracto, que es finalmente lo que va a componer este texto que estamos redactando juntos a medida que ustedes van haciendo las copias. Esto es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Por ejemplo, si ustedes van a Marcos capítulo 12, versículo 24, él ahí cita, tanto en Génesis como en Éxodo, y en repetidas ocasiones cuando Dios habla con Moisés y le dice, o habla con Abraham, y le dice: yo soy el padre de Abraham, de Jacob y de Isaac. Entonces, ustedes van a notar que Jesús también citó del Antiguo Testamento y citó extractos, no el versículo completo tal como está escrito. Otra cosa que nosotros tenemos que entender, que la Biblia que tenemos nosotros hoy día está escrita en versículos y en capítulos, lo cual en realidad nunca se hizo antes. Eso es algo que se hizo recientemente, pero todos los escritos fueron cartas o fueron escritos continuos, donde no hay versículos, donde no hay, incluso en algunos casos ni siquiera había coma, punto. Era escrito de izquierda a derecha, o, o era simplemente escrito en orden. Nosotros, para poder estudiar la Biblia, las Escrituras, entonces lo dividimos en versículos y capítulos. Pero el Señor entonces, cuando cita de extractos del Antiguo Testamento. Y bueno, vimos el tema de la predicación, entendiendo que la evangelización va a tener estos distintos componentes, por decirlo así. La predicación, ¿ya?, que es lo fundamental. Si no escuchamos el Evangelio, ¿ya?, no es posible llegar a la fe. Lo dice claramente Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Ya? La fe es por el oír. Pero también está
el entender nuestra condición. La predicación tiene que contener la ley de alguna manera para que el hombre, la mujer puedan llegar al arrepentimiento, que es el tercer punto que vimos en la primera parte. Ahora vamos a ver los siguientes tres puntos que tienen que componer también que componen el Evangelio completo, que finalmente va a ser lo que nosotros de alguna manera vamos a transmitir a las personas que vamos a evangelizar, tal como lo hicieron Jesús, que fue el primer evangelizador por excelencia, y después Pablo, Pedro y otros que salieron a evangelizar. Entonces, el cuarto punto que vamos a ver, que es hoy día, es la salvación. La salvación. Y ustedes se dieron cuenta, se van a dar cuenta cuando vean, escriban todos estos textos, que van a escribir mucho. Bueno, porque obviamente el tema de la salvación es el tema central del Evangelio. Jesús vino a salvar. No vino simplemente a enseñar una verdad, sino que vino a salvar. Y la salvación tiene que entenderse. Y ustedes, como lo escribieron ahí, se dieron cuenta de que el texto es largo. Es harto texto que ustedes escribieron, hartos versículos, pero este es el tema más importante. Entonces, yo ese texto completo lo dividí en con cuatro títulos, subtítulos. La salvación y cuatro subtítulos. El primero dice un amor que excede todo entendimiento. La primera parte que ustedes escribieron, un amor que excede todo entendimiento. Y ahí, si vamos por orden, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo? Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahí viene ese maravilloso versículo que debiéramos todos atesorarlo y conocerlo y saberlo. Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. Al que no conoció pecado, refiriéndose a Cristo Jesús, a su Hijo amado, por nosotros lo hizo pecado. Todo el pecado de nosotros cargó sobre Cristo. Y ahí viene este texto. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Se mostró. Y miren lo que dice el siguiente. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ahí viene el versículo por excelencia que siempre citamos en la evangelización, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y como terminamos diciendo ahí, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dios se propuso salvar y eso lo hizo por medio de su Hijo. Toda la salvación que Dios había decidido desde antes de la fundación del mundo, la hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso hablo del amor que excede todo entendimiento. Y aquí vendría como el segundo párrafo de estos cuatro que subdividí la salvación, que habla de la justificación gratuita. Justificación gratuita.
Y ustedes escribieron ahí, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Este tema de la justicia, hermanos, es un tema maravilloso y tal vez en algún momento podré presentar un tema más completo solamente sobre la justicia. ¿Ya? Y ustedes continuaron escribiendo, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, y esto es serio, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es por la fe de Jesús. Este es un tema maravilloso y tan complejo para nosotros de entender si no entendemos nuestra pecaminosidad. Si no la entendemos, entonces no entendemos la justicia de Dios. No entendemos que Dios haya tenido que hacer todo esto para justificarnos, porque tenemos la mala costumbre de justificarnos. Justamente, nosotros, ¿qué hacemos? Siempre justificamos nuestro actuar, e incluso creyendo muchas veces de que no somos tan malos como Dios dice en su palabra. Entonces, el amor que excede todo entendimiento, la justicia gratuita, y el tercer párrafo que yo subdivido este texto extenso que ustedes escribieron es la magnanimidad del único Dios verdadero. La magnanimidad del único Dios verdadero. Y ustedes escribieron ahí, nuestro Padre que está en los cielos. ¿Ya? Ese es nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Y ustedes escribieron, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Imaginarse eso es algo demasiado grande para nuestro entendimiento. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí tenemos un extracto de lo que dice el Nuevo Testamento sobre la magnanimidad del único Dios verdadero, nuestro Padre que está en los cielos. Cuando Él decide salvarnos, cuando Él decide llevarnos a su Hijo unigénito, cuando Él decide irrumpir en nuestras vidas y sacarnos de la putrefacción en la que estamos viviendo. Esa es la magnanimidad.
Pero a todo esto que hemos estado, que ustedes escribieron y que hemos estado analizando, se suma esta parte importante que queda al final de la salvación, y es la obra salvífica de nuestro Señor y Dios según nuestra respuesta. ¿Cómo vamos a responder? Como está escrito, ustedes ahí lo anotaron, y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, con gran alegría, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Ahí está la forma en que nosotros debemos vivir y responder a este amor que vino a nosotros y que por medio del Evangelio de alguna manera tocó nuestro corazón. El Espíritu Santo hace entonces esa obra de redarguirnos, y entonces nosotros empezamos a sentir algo y nos pasa algo, nos viene esa convicción de pecado y respondemos. Pero toda la obra, todo es inicialmente, única y exclusivamente de Dios Padre, por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos amados, entonces esto es el texto que finalmente nosotros con el que nos quedamos de todos esos versículos que ustedes anotaron. Ahora viene el siguiente punto, el siguiente gráfico que ustedes van a ver, ahí que va a aparecer, para que entonces con mucha calma y con mucho gozo de poder dedicarse a escribir el texto, que los versículos que son pocos, los que ustedes van a ver aquí, que van a aparecer en pantalla. Que el Señor les bendiga. Como ustedes ya terminaron de escribir estos versículos, que son los que llaman la atención a lo que va a ser al final el juicio de Dios. Entonces logramos este texto que nos habla claramente sobre lo que va a suceder cuando el Señor Jesucristo regrese, cuando Él haga juicio. Y así ustedes entonces tienen escrito ahí: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahí está ese: juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esa es una declaración bien enfática, muy importante que nosotros manejemos cuando estemos evangelizando, que se declara en la Escritura que todos los hombres van a morir una vez y después de eso viene el juicio. Y ahí ustedes continuaron, y ahí yo le puse un segundo título, como una advertencia severa para considerar y reflexionar. Y dice ahí, como ustedes escribieron: pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un tema que nosotros tenemos que también conocer bien y manejar, no con esas palabras exactamente, pero poder explicarlo.
Y ustedes continuaron escribiendo, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y a reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El día del juicio es algo real que nosotros tenemos que también poder compartir con las personas. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Texto muy fuerte que nos deja en claro de que el Señor va a dejar convicto a todos los que hicieron impíamente, y ustedes continuaron, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está el juicio incluso para nosotros los cristianos, los que hemos creído y los que hemos sido salvos por su gracia. Entonces, estos fueron los textos con respecto al justo juicio. Ahí tenemos una reflexión sobre algunos de los textos que hablan sobre el juicio de Dios. Jesucristo, por supuesto, declaró también en capítulo 5 que a Él le fue dado toda autoridad para juzgar. Hay muchas otras cosas con las que podemos complementar eso, pero nosotros vamos a concentrarnos en estos textos que nos van a servir posteriormente para la evangelización. Bien, hermanos, voy a dejar otro texto, otros textos que van a ustedes copiar, que hablan sobre creerle a Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ustedes entonces escribieron ahora estos textos, y estos textos que ustedes escribieron, ustedes se van a dar cuenta de que se complementan justamente con el punto anterior, pero van a terminar redondeando la evangelización. Es muy importante entender este mensaje que se nos deja en la Escritura, esta verdad que ustedes escribieron al copiar estos versículos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados por Dios. Continúa diciendo el Señor, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Muy importante verdad, que tenemos que entender que no podemos creer en Dios si no creemos en Jesucristo, si no le recibimos a Él. Al que oye mis palabras, escribieron ustedes ahí, copiaron, y no las guarda, yo no le juzgo, dijo el Señor, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mundo sea salvo por Él. Esas palabras ustedes se las tienen que decir a las personas que no creen, que no entienden, que no saben, que están ciegos espiritualmente. El mundo sea salvo por Él. Y el Señor mismo dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Muy importante texto que debemos aprender y conocer y manejar cuando estemos evangelizando. Y para terminar, entonces, ustedes continuaron escribiendo en estos dos versículos siguientes, pero estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí tenemos nosotros un tema sumamente importante que lo vamos a ir viendo cuando el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra cómo evangelizar bíblicamente. Hermanos, si ustedes han hecho toda esta tarea, les felicito porque entiendo que fue un arduo trabajo escribir todos estos versículos, pero si se dieron cuenta, ustedes mismos ahora tienen ahí puño y letra, por su puño y letra, ¿ya? La verdad escrita, verdad que está escrita en la Biblia. Esto no es algo que se nos ocurrió a nosotros, no es algo que nosotros inventamos. A pesar de que hemos compuesto con varios versículos, no hemos modificado la verdad, hemos simplemente complementado la verdad a través de juntar los versículos que hablan sobre estos 6 puntos que componen esta evangelización bíblica. ¿Mm? Les felicito, hermanos, y les animo a que esto lo relean, lo ordenen los versículos, porque como ustedes se dieron cuenta, es un trabajo muy interesante de empezar a extraer de todos estos versículos las partes que se complementan, que a veces no todo el versículo es necesario, se puede extraer del versículo una parte que va a complementar a la otra. Hagan el trabajo, relean esto, aunque, y esto, acuérdense que lo que están leyendo no es algo que se me ocurrió a mí o algún texto que escribió alguna persona, esto es lo que el Señor dice en su palabra, es su verdad. Tómenlo, nútranse de esta verdad y esperemos entonces la tercera parte para ir viendo, en eso vamos a ir entendiendo la evangelización, cómo la realizaron aquellos que están escritos en la Biblia. Un abrazo grande, que el Señor les bendiga y recuerden que esto es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros tenemos que conocer. Hermanos, hermanas, yo les animo que ustedes sigan haciendo estos ejercicios. En estos ejercicios nosotros le llegamos a conocer, porque vamos a ir entendiendo cómo Él piensa, cómo Él quiere que sean las cosas, como Él lo dejó escrito. Que el Señor les bendiga.